Continuando con el estudio de las directrices aportadas por la Organización de las Naciones Unidas, en este video veremos los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas, las categorías de feminicidios y la tipología del agresor, el femicidio como delito penal y la situación actual. El 25 de noviembre de 2021, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ONU Mujeres presentó la tipología de la violencia contra las mujeres y niñas que detalla los siguientes tipos de violencia. Primero, violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito privado, también llamada maltrato en el hogar o violencia de pareja. Puede comprender la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia física y la violencia sexual. Segundo, feminicidio. Se refiere al asesinato intencionado de una mujer por el mero hecho de serlo. En la mayoría de los casos, quienes cometen feminicidio son parejas o exparejas de las víctimas y supone la culminación de un proceso de abusos, amenazas e intimidación constante en el hogar, violencia sexual o de situaciones en las cuales las mujeres se encuentran en una situación de inferioridad con respecto a su pareja en términos de poder o disponibilidad de recursos. Dentro de los feminicidios, ONU Mujeres ubica a los asesinatos por honor, que se producen cuando miembros de la familia asesinan a una mujer o niña alegando que ellas han traído deshonor o vergüenza al clan. Tercero, violencia sexual. Es cualquier acto de naturaleza sexual cometido en contra de la voluntad de otra persona, ya sea porque no otorga su consentimiento o porque no lo puede otorgar, por ser menor de edad, sufrir discapacidad mental o encontrarse intoxicada o inconsciente a causa del alcohol o las drogas. La violencia sexual puede abarcar el acoso sexual, la violación correctiva, que es una forma de violación perpetrada contra una persona por su orientación sexual o identidad de género, que tiene como finalidad obligar a la víctima a comportarse de manera heterosexual o acorde con una determinada visión normativa de la identidad de género. También la cultura de violación, que es el entorno social que permite normalizar y justificar la violencia sexual con origen en el patriarcado y alimentado por la desigualdad y sesgos persistentes en lo concerniente al género y a la sexualidad. Cuarto, la trata de personas. Se la define como la adquisición y explotación de personas utilizando diferentes medios como la fuerza, el fraude, la coacción o el engaño, con diversos fines que van desde lo laboral hasta lo sexual. No obstante, millones de mujeres y niñas en todo el mundo padecen la trata de personas con fines de explotación sexual. Quinto, la mutilación genital femenina, que incluye 4 grandes tipos de procedimientos destinados a alterar de manera intencionada o causar daños permanentes en los órganos genitales femeninos por razones no médicas. Los procedimientos y motivaciones para realizarla varían según los estados o regiones en las que se lo practica, pero es una norma social considerada como paso necesario para preparar a las niñas para la madurez y el matrimonio. Se la clasificó por primera vez como violencia en 1997 a través de una declaración conjunta de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Sexto, el matrimonio infantil, que como hemos visto en videos anteriores, se produce cuando uno o ambos cónyuges son menores de 18 años. Constituye una violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que solo mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. Las niñas tienen mayor probabilidad que los niños de casarse siendo menores de edad, abandonando la escuela y sufriendo diversos tipos de violencia. En séptimo y último lugar está la violencia en línea o digital, que hace mención a cualquier acto de violencia contra la mujer por el hecho de serlo, asistido o agravado por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones. Léase, celulares, internet, redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos, etc. Puede abarcar el ciberacoso, que es el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes,
el sexteo o sexting, que es el envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin contar con la autorización de la persona destinataria, y el doxing, que es la publicación de información privada o identificativa sobre la víctima. De acuerdo a la ONU, la CEPAL, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, existen dos categorías de femicidio. Primero, el femicidio íntimo, que es el cometido por el esposo o pareja actual o exmarido o expareja de la víctima. Este femicidio íntimo tiene repercusiones en el entorno que rodea a las mujeres, por ejemplo en sus hijos. En esta categoría se incluye a los asesinatos en nombre del honor y al femicidio relacionado con la dote. En segundo lugar, el femicidio no íntimo, que es el cometido por alguien que no tiene una relación íntima con la víctima. Puede incluir la agresión sexual y pueden ser aleatorios o sistemáticos. Por ejemplo, en 2008, 700 mujeres fueron abusadas sexualmente, torturadas y asesinadas en Guatemala. En esta categoría se incluye a las mujeres asesinadas durante los conflictos armados, el asesinato de mujeres por razón de su raza, el asesinato de mujeres transgénero, etc. Con respecto a la tipología del agresor en femicidio, podemos encontrar 4 tipos en base a problemas de salud mental. Primero, los enfermos mentales. Se trata de personas sin rasgos de peligrosidad criminal ni antecedentes de violencia hacia la pareja que padecen un trastorno mental psicótico. El asesinato ocurre por una crisis aguda derivado de este cuadro clínico y no se vincula con otros factores como los celos. En la mayoría de los casos, no comprenden la criminalidad del acto y no pueden controlar sus acciones o conducta. Se podría tratar a estas personas farmacológicamente previo diagnóstico médico y también por medio de la psicoterapia. El psicoterapeuta, al consultar los diversos criterios del Manual Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales DSM-5 y el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10, podría indicar, por ejemplo, la logoterapia. Segundo, los antisociales y violentos. Se trata de personas que recurren a la violencia tanto dentro como fuera del ámbito familiar. Suelen tener historial delictivo y o abuso de sustancias. No sufren afecciones psíquicas asociadas a estados de depresión, estrés o ansiedad y por eso no tienen conductas suicidas. Su violencia es voluntaria e instrumental y se incrementa en casos de abandono o infidelidad. El femicidio puede ser producto de un ataque de ira imprevisible. Conforme a los criterios diagnósticos DSM-5 y CIE-10, el psicoterapeuta podría indicar la terapia psicoanalítica, la terapia psicodinámica o la terapia psicodinámica y cognitiva basada en mindfulness. Tercero, los normalizados o no patológicos. No tienen historial delictivo ni psicopatología significativa, aunque tienen rasgos dependientes de personalidad y apego. Ejercen una violencia más psíquica que física, originada generalmente por una ruptura afectiva. Pueden ser ansiosos, depresivos y obsesivos, pero nada les impide comprender sus actos y obrar en consecuencia. De acuerdo a los criterios diagnósticos DSM-5 y CIE-10, el psicoterapeuta podría indicar la terapia centrada en la persona. En cuarto lugar, tenemos a los mixtos, que comparten atributos de otras categorías. Están en un lugar intermedio entre lo antisocial, la psicopatología y la severidad. Como conclusión, se advierte que el femicidio es un acto voluntario. Siendo algunos victimarios partes de esta tipología, la psicopatología podría contribuir a explicar y prevenir una parte de estos crímenes al tratar a estas personas. Finalmente, veremos la situación actual del feminicidio. De acuerdo al informe presentado en 2021 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y ONU Mujeres, de las estimaciones globales 2020, se concluye que, entre comillas, el hogar
es un lugar mortal para muchas mujeres y niñas, se cierra comillas, ya que 5 fueron asesinadas por hora por alguien de su propia familia. De las 81.000 mujeres y niñas asesinadas intencionalmente en 2020, 47.000 o el 58% murieron a manos de sus parejas u otros familiares. El porcentaje de homicidios masculinos en el ámbito privado en el mismo periodo es del 11%. En el mundo hay disparidades regionales. Con una estimación de 18.600 víctimas, Asia presenta el mayor número en términos absolutos. No obstante, con 18.100 víctimas en África, las mujeres corren más riesgo de ser asesinadas por sus parejas u otros miembros de su familia, ya que presenta el nivel más alto en relación con su población femenina. La tasa de asesinatos relacionados con el género en el ámbito del hogar se estimó en 2,5 por cada 100.000 mujeres en África, 1,6 en Oceanía, 1,4 en América, 0,8 en Asia y 0,7 en Europa. Aunque los datos suelen ser irregulares y poco concluyentes, desde el inicio de la pandemia de COVID de 2019, en 2020 existió un aumento significativo de los asesinatos relacionados con el género en la esfera privada. En América del Norte, un 8%, en América Central, un 3%, en América del Sur, un 5% y en Europa Occidental, un 11%. Actualmente, solo algunos países, la mayoría de América Latina, reconocen la diferencia legal y penal entre el feminicidio y el homicidio. 16 países latinoamericanos han incluido en sus códigos penales el feminicidio, ya sea como delito especial de homicidio contra las mujeres como Colombia o como agravante del delito de homicidio como en México. No obstante, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la penalización del feminicidio, reconociendo su naturaleza misógina, no ha reducido el número de asesinatos de mujeres y niñas por motivos de género. El informe sostiene que estos crímenes pueden y deben prevenirse con una combinación de medidas tales como la identificación temprana de las mujeres afectadas por la violencia, con acceso al apoyo y protección de las sobrevivientes. También abordando las causas profundas como la transformación de las masculinidades, las normas sociales perjudiciales y la eliminación de las desigualdades estructurales de género. Finalmente, reforzando la recopilación de datos sobre los femicidios. En este sentido, la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas adoptó en marzo de 2022 un nuevo marco mundial para medir los asesinatos de mujeres y niñas relacionadas con el género, permitiendo una medición más precisa del alcance del feminicidio y evaluando los factores de riesgo a nivel mundial asociados con este tipo de violencia. Bueno, no tenemos más nada que decir al respecto, los dejo meditando, aguardo sus comentarios y en el video siguiente veremos los asesinatos por causas del honor. Nos estamos viendo, muchas gracias.